Hechos capítulo 11, versículo 26. Vamos a estar leyendo esta porción de la palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Padre, gracias te doy por darme la oportunidad de ser instrumento para transmitir la verdad de tu palabra, Señor. Tu palabra que da vida, tu palabra que restaura, tu palabra, Señor, que es lo único que necesitamos, Padre, para poder caminar bajo tu perfecta voluntad. Señor, ahora estaremos abordando un tema realmente importante, Señor, para que podamos entender qué significa ser cristiano. Padre, hoy en día hay mucho concepto de lo que es la cristiandad. Hoy en día hay muchas ideas sobre lo que es ser cristiano, pero no queremos quedarnos con las ideas de los hombres, no queremos quedarnos con los argumentos de los hombres. Señor, queremos quedarnos con el argumento de tu palabra y con las ideas que están en tu palabra. Señor, redargúyenos a través de tu palabra. Señor, endereza, Padre, lo torcido a través de tu palabra, y permita que tu Espíritu Santo pueda tocar a cada corazón a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema a tratar en esta hora es a modo de pregunta, ¿verdad? Es una interrogante que estaremos exponiendo a la luz de la palabra de Dios. Y la pregunta dice, ¿qué es ser cristianos para muchos? ¿Qué es ser cristiano para muchos? O podríamos también decir, ¿qué significa en verdad ser cristiano para ti? Hoy puedo ver cómo en muchas iglesias se ha estado enseñando sobre lo que es ser cristiano. Cada persona que llega a una de nuestras iglesias canta nuestras canciones, ven la forma que hacemos todo, escucha las predicaciones, y antes de terminar el servicio les preguntamos si quieren recibir a Jesús en su corazón. La mayoría de esas veces las personas dicen que sí, y ellos pasan al altar y oramos por ellos, y de manera automática, ¿verdad? Parece esto es increíble, de manera automática ya los declaramos cristianos. Pero lo que me llama la atención es, ¿qué es para nosotros ser cristiano hoy en día? La cristiandad se ha convertido en muchas cosas, menos lo que plasma la palabra de Dios. Nótese que Jesús nunca llamó a nadie cristiano en esta tierra. Los discípulos tampoco se pusieron ese título. Por eso que pudimos leer en Hechos 11:26, el pasaje dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó. Note bien que dice se les llamó, no dice que ellos se llamaron, tampoco dice que ellos hicieron una reunión para conseguir un lindo nombre para una nueva franquicia. Tampoco nos dice que ellos decidieron pensar qué nombre ponerle, ¿verdad?, a ese nuevo movimiento. Sencillamente podemos ver que la Biblia nos refleja en Hechos capítulo 11 que estos hombres, los discípulos, los apóstoles, estaban predicando la palabra de Dios, y aquellas personas que estaban escuchando la palabra de Dios eran transformadas. Sus vidas iban dando un giro de 180 grados, sus vidas iban siendo transformadas de una forma impresionante. Personas que tenían un estilo de vida totalmente pecaminosa, a través de la palabra iban cambiando, iban caminando en santidad. Aquellos hombres que tenían odio, rencor en sus corazones, se rendían delante de la palabra de Dios. Sencillamente sus
sus vidas cambiaban. Y aquellas personas que sencillamente no querían saber nada de Dios, ellos podían discernir esa diferencia. Ellos podían reconocer que estos hombres no eran personas comunes. Ellos podían reconocer que los discípulos y todas estas personas que habían abrazado el cristianismo, que habían abrazado la palabra de Dios que inició predicando Pedro por allá, por el capítulo 2, y ellos podían dar fe de que estos hombres se parecían a Cristo. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Ser cristiano no significa estar en una iglesia. Ser cristiano no significa pertenecer a una misión. Ser cristiano no significa tener un ministerio en la iglesia. Ser cristiano no significa ser pastor. Ser cristiano no significa conocer simplemente algunas palabras religiosas. Y la definición de cristiano, la definición bíblica que tenemos de lo que significa ser un cristiano, ciertamente para muchas personas es extraño. Hoy muchos piensan que solamente con pasar a un altar y repetir: Jesús, yo te acepto en mi corazón, ellos piensan que ya son cristianos, pero después viven sus vidas como les dé la gana, después continúan practicando el pecado, después continúan viviendo la misma vida perdida que vivían antes, pero ellos están confiados que por haber dicho un día: Jesús, yo te acepto en mi corazón, pues ya son salvos. Hermano, esta es una idea errónea. Esto es producto del falso evangelio que se está predicando hoy en día. Esto es producto de este evangelio equivocado, de este evangelio sin arrepentimiento, de este cristianismo sin Cristo que hoy lamentablemente se predica en muchas iglesias. Por cuanto hoy muchos predicadores, muchos pastores han tenido el temor de predicar sobre el pecado, han tenido el temor de predicar sobre la vida sin sentido, entonces prefieren darle una píldora a muchas personas que vienen a sus iglesias. Entiéndase, mis hermanos, que el problema del hombre no es que el hombre tiene un dolor de cabeza llamado pecado, no es que el hombre está enfermo de pecado. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que el hombre está muerto en pecado. Se trata de muerte espiritual, se trata de que el hombre vive sin Dios y el hombre está apartado de Dios. No podemos pensar que simplemente con que una persona diga una frase, repita un cliché, ya sencillamente todo se ha resuelto. La vida cristiana es más que una decisión. Ciertamente podemos empezar tomando una decisión, pero la continuidad, la perseverancia, los cambios que el Señor tiene que hacer en tu vida son las que determinarán si tú eres cristiano o no eres cristiano. Note bien que dice que a ellos lo llamaron cristianos, pero ¿cuándo fue eso? Ese título le fue puesto a los discípulos cuando la gente vio el cambio tan radical en sus vidas que tuvieron que reconocer. Note bien, estamos hablando de que es el mundo dando testimonio sobre la vida de estos hombres. Son hombres perdidos, pero que ellos pueden reconocer que estos hombres han cambiado. A la final que estos hombres tuvieron que reconocer que los apóstoles, que los que estaban sumergidos en la palabra, los que vivían por la palabra de Dios, ellos actúan, vivían, pensaban como Jesús mismo. Pero, ¿qué ha pasado 2000 años después? Hoy en día utilizamos el título de cristiano, pero una gran mayoría no está viviendo como uno de ellos. La gente hoy en día, para ellos ser cristiano pareciera que fuera algo de un grupo, ¿verdad? Estamos hablando de algún género. Algunos se dicen rockero, algunos se dicen malandro, algunos se dicen esto y aquello, pero está el grupito de los que se dicen ser cristianos. No, mis hermanos, esto no tiene nada que ver. La cristiandad no es un género, la cristiandad no es una moda, la cristiandad no es un movimiento social.
ser cristiano es algo mucho más allá de eso, pero una gran mayoría no ha podido entender eso. Hay gente que se hace llamar cristiano para poder estar dentro de una iglesia, para poder tocar un instrumento, pero no es a Cristo que le gusta es la música. Si tú eres un músico, pueden existir músicos no cristianos, pero también debe existir cristianos músicos. Esa es una gran diferencia, pero lamentablemente hoy en día hay muchas razones por las cuales una persona hace vida en una iglesia y no necesariamente eso automáticamente lo hace cristiano. Otros les gusta el ministerio, a otros simplemente están en la iglesia porque les gustan las muchachas, les gustan los muchachos. En fin, muchas cosas han cambiado hoy en día en las iglesias. Me pregunto, si por un momento Dios eliminara todos los ministerios en la iglesia, mira mi hermano, me refiero a todos, pastorado, ministro, alabanza, evangelista. Si Cristo en un momento de la historia eliminara todos estos ministerios, ¿cuánta gente estaría dispuesta a seguir a Jesús? ¿Cuánto? ¿Tú estarías dispuesto a seguir a Jesús aún sin ministerio? ¿Tú estarías dispuesto a seguir a Jesús sencillamente no teniendo nada que hacer en la iglesia? ¿Aún estarías dispuesto a seguir a Jesús sabiendo que simplemente tendrías que ir los domingos a escuchar la voz de Dios, a ser confrontado con la palabra de Dios? Ruego a Dios y alabo su nombre, porque posiblemente muchos sí lo harían, pero también sé que algunos no lo harían. Amados hermanos, no nos engañemos más. Un verdadero cristiano conforme a la palabra de Dios es aquel que ha nacido de nuevo. Es aquel que tiene una vida nueva. Esa vida nueva no se parece en nada a la vida anterior. Esa vida nueva tiene que ser totalmente contraria a esa vida anterior. Si tu vida anterior se parece a la vida que tienes hoy en día, si la vida de pasado es la misma vida del presente, ciertamente todavía no eres cristiano, todavía no eres un nacido de nuevo. ¿Cómo podemos decir que hemos nacido de nuevo y seguimos viviendo la misma vida vieja? Eso es totalmente imposible. La vida en Cristo Jesús es una vida nueva, es una vida que no conocemos. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe cómo es esa nueva vida. Por eso la Biblia dice que Él es nuestra guía. El Espíritu Santo debe ser la persona que guíe la vida del nuevo creyente. El Espíritu Santo tiene que ser la persona que tome el control de la vida de un cristiano. Un cristiano no puede regirse por su voluntad. Un cristiano no puede regirse por sus pensamientos. Un cristiano no puede regirse por los deseos de la carne. Porque ciertamente si tú estás bajo el control de todas estas cosas, mi amado hermano, todavía no has nacido de nuevo. El que nace de nuevo es guiado por el Espíritu Santo. Jesús en un momento en el capítulo de Juan le decía a Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo que te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo ya era un hombre que estaba en la sinagoga. La Biblia dice que era un principal entre los maestros. Esto significa que Nicodemo conocía mucho de religión. Nicodemo conocía mucho del movimiento de la iglesia. Nicodemo conocía mucho del ministerio, pero Nicodemo no conocía a Dios. Hoy en día posiblemente hay muchos hermanos de la misma forma. Nuestras iglesias están llenas de muchos Nicodemos. Conocen todo lo que tiene que ver con el mundo religioso. Ya saben cuándo decir amén. Ya saben cuándo decir gloria a Dios. Conocen mucho de la forma que se hace el culto. Ya saben cuando viene la canción de alabanza. Ya saben cuando viene la canción de adoración. Ya conocen los ministerios. Ya conocen el pastor. Pero no han conocido a Dios. No han tenido un encuentro personal con Dios. No han conocido el verdadero amor de Dios, no se han arrepentido
arrepentido de sus pecados. Y esto, mi hermano, no te hace cristiano. Si tú tienes esa vida como la vida de Nicodemo, yo quiero decirte en este momento, te es necesario nacer de nuevo. El Espíritu Santo es quien te puede hacer nacer de nuevo. El Espíritu Santo es quien puede quien debe tomar el control de tu vida para hacerte nacer de nuevo. A lo mejor algunos pueden pensar que soy un poco arrogante o que estamos mintiendo al decir que pocos hoy en día han nacido de nuevo, pero ciertamente no es arrogancia, mis hermanos, es el estudio de la palabra, es la palabra de Dios que nos dice en Mateo capítulo 7, el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Hoy en día se predica un evangelio de corazón, se predica un evangelio en donde se dice, no me critiques, no me mires, no me digas nada, porque Dios conoce mi corazón. Pero entendamos que Mateo 7:16 nos dice que la persona que en verdad es cristiana tiene que producir fruto. Y estos frutos, mis hermanos, no son frutos solamente para Dios, no son frutos que solamente estarán a la vista de Dios, son frutos que estarán a la vista de todo el mundo, son frutos que deben estar a la vista de tu hermano, son frutos que deben estar a la vista de tu esposa, son frutos que deben estar a la vista de tus amigos en el trabajo, son frutos que deben estar a la vista de todos los hombres. Es decir, nadie puede ser cristiano a la secreta, nadie puede ser cristiano solamente de corazón. La Biblia nos llama, nos exhorta a que necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento, necesitamos dar fruto de abandonar el pecado, necesitamos dar fruto de que nuestra vida cambie, porque si no estamos dando esos frutos es porque sencillamente no tenemos raíz espiritual, y si no tenemos raíces espirituales es porque no hemos conocido a Dios, y si no hemos conocido a Dios no hemos nacido de nuevo, y si no hemos nacido de nuevo ciertamente seguimos perdidos. Yo quiero mencionar en estos momentos 3 elementos que dan fe que una persona ha nacido de nuevo. Y ciertamente, mis hermanos, quiero ser enfático. Si estos 3 elementos tú no los tienes, si estos 3 elementos no están en tu vida, mira, puedes tener 20 años de ministerio, puedes tener 50 años en la iglesia, ciertamente estás perdiendo el tiempo, ciertamente no estás haciendo nada. El primer elemento para saber que en verdad eres un original y un verdadero cristiano es que el cristiano que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Lo voy a repetir de nuevo. El nacido de nuevo, el verdadero cristiano, no practica el pecado. Veamos lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Los verdaderos cristianos no practican el pecado. Ciertamente a veces podemos ceder a una tentación y caer en pecado, pero no debemos vivir una vida practicando el pecado todos los días y pensar que aún somos cristianos. Hoy en día muchas personas abusan de la gracia, abusan de la libertad en Cristo para andar en libertinaje, para hacer cuantas cosas les dé la gana y después pensar que todavía son cristianos. Pero no, mis hermanos, la Biblia es clara. La Biblia dice: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios, esto significa, la palabra original aquí en el griego es esperma, de la palabra donde sacamos espermatozoide, significa que él tiene la raíz, él tiene la matriz de Dios en su vida. Y si tú tienes esa simiente de Dios, si tienes esperma de Dios en tu vida, es imposible
imposible, mis hermanos, que tú practiques el pecado. Es imposible que tú vivas deleitándote en el pecado. El pecado está destruyendo todos los días la vida de los hombres. El pecado está acabando con la familia. El pecado está acabando con los jóvenes, está acabando con los adolescentes. Pero cuando conoces a Dios, cuando naces de nuevo, tu naturaleza cambia. Tu naturaleza cambia radicalmente. Ya tú pasas de ser un hombre sucio, pasa de ser un hombre con la mente enferma para convertirte en un hombre con la mente de Cristo. Un hombre con la mente de Cristo no piensa en vanidades. Un hombre con la mente de Cristo no piensa en lascivia, en toda clase de cochinadas que hoy en día piensan los hombres sin Dios. Un hombre con la naturaleza cambiada no puede practicar el pecado, no puede sentirse bien en un ambiente donde se desarrolle constantemente el pecado. Ciertamente, mis hermanos, necesitamos nacer de nuevo, pero el primer indicativo de que hemos nacido de nuevo es que no practicamos el pecado. No practicamos el pecado. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados y la sangre de Cristo nos perdona. La sangre de Cristo nos limpia. Pero una vez que nos ha limpiado, una vez que ha cambiado nuestra naturaleza, nuestro llamado es a vivir en santidad. Nuestro llamado es a caminar con Dios en pureza. Nuestro llamado es apartarnos del pecado y guardarnos para Dios. Entienda que no estamos bajo la ley, no estamos predicando la ley, estamos predicando la gracia. Pero aún la gracia es para guardarnos, no para abusar de ella. No es para tomar la gracia para tu beneficio. La gracia, mis hermanos, es para guardarnos del pecado. La gracia es para guardarnos del mundo. La gracia es para que te partes de la vida sin Dios, de la vida sin sentido, y simplemente puedas vivir para Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía en Filipenses, por todas estas cosas que eran ganancias para mí, las he estimado como pérdida por amor a Cristo Jesús, y aún lo tengo todo por basura. Hermano, si tú has nacido de nuevo, tú vas a ver el pecado como una basura. Si has nacido de nuevo, tú vas a ver las vanidades de este mundo como una basura. No vas a participar de ella, no vas a deleitarte en ella, porque tu deleite va a ser Dios. Tu deleite va a ser Dios. Tu mayor alegría va a ser estar en la presencia de Dios. Siempre habrá diferencia entre un hombre que ha nacido de nuevo y un cristiano religioso. El cristiano religioso asiste a la iglesia los domingos por obligación. El cristiano religioso lee la Biblia porque le obliga. El cristiano religioso busca la cosa de Dios porque no tiene otra opción. Pero el verdadero nacido de nuevo se congrega porque quiere estar con Dios. El nacido de nuevo asiste a la iglesia porque él va a buscar más de Dios. El nacido de nuevo se deleita en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es su vida. El nacido de nuevo ama a Dios. El nacido de nuevo quiere estar con Dios. El nacido de nuevo vive solamente para Dios. El segundo punto que vamos a ver, el segundo elemento que debes tener en tu vida para ciertamente poder decir con libertad que tú eres cristiano, y ciertamente no solamente recibir un testimonio de los hombres, sino aún también delante de Dios. La Biblia dice, si me niegas aquí en la tierra, yo también te negaré en los cielos delante de mi Padre. Pero el segundo punto que yo quiero tratar, dice, el nacido de nuevo muere para este mundo y para sí mismo. Entiéndase, mis hermanos, que no solamente la vida cristiana trata de una vida de morir al pecado, pero la Biblia nos
nos manda a morir aún a nosotros mismos. Hay muchas cosas en nuestra vida, no necesariamente pecado, no necesariamente tentaciones que provengan de Satanás, sino aún de nuestra propia naturaleza, aún de nuestro propio ego, que cada día están confrontándose con Dios. Tenemos deseos en nuestra vida, tenemos deseos en nuestros corazones que cada día están peleando con la voluntad de Dios. ¿Y qué necesitamos nosotros para caminar con Cristo? ¿Qué necesitamos nosotros para realmente ser un nacido de nuevo? Necesitamos morir no solamente a este mundo, sino también aún a nuestros propios deseos, aún a nuestras propias ambiciones, aún a nuestro propio ego, para poder vivir para Dios. Veamos lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 15 y el 16. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y vamos a ver lo que dice también en Gálatas, capítulo 12, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El nacer de nuevo indica que no vas a vivir esa nueva vida para ti. Hoy en día muchos, cuando estábamos en el mundo, ¿verdad?, vivíamos la vida para nosotros. Hacíamos lo que nos daba la gana. Cedíamos a cuantos deseos que nuestro cuerpo nos pedían. Pero cuando llegamos a la vida nueva, cuando llegamos a la vida en Cristo Jesús, no podemos hacerlo igual. Necesitamos ahora vivir para Cristo. El apóstol Pablo lo decía muy claro: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no existo yo, ya no es David, ya no es Juan, ya no es Pedro, ahora es Cristo viviendo en la vida de David, ahora es Cristo viviendo en la vida de Juan, ahora es Cristo viviendo en la vida de Pedro. Recuerda, mis hermanos, que en la vida anterior que tú tenías, hacías todo lo que querías, pero en esta nueva vida, escúchame bien, tú no eres el Señor, tú no eres el Señor de tu nueva vida, sino tú eres un esclavo por amor. Tú no eres el rey, tú no eres el rey en esta nueva vida, tú eres el súbdito por amor. Y esto implica que necesitamos cada día entregar nuestros deseos a Cristo, entregar nuestra voluntad a Cristo, pedirle: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Jesucristo mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él oraba al Padre y oraba la oración de un dependiente, oraba la oración de un hombre que entendió, que supo comprender que no se trataba de él, sino de Cristo Jesús. Cuando allá en Getsemaní Jesús oraba y él decía: Padre, pasa de mí esta copa, mas que no sea mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que hoy un verdadero nacido de nuevo, un verdadero cristiano, tiene que vivir siempre bajo la voluntad de Dios. No importa lo que traiga esa voluntad, no importa si traiga sufrimiento al principio, no importa si no lo entiendes al principio, no importa si no lo comprendes al principio. Si Cristo te mandó a hacerlo, obedécele. Si Cristo te ha dado una orden, obedécele. Si la palabra de Dios te está mandando a hacer algo, hazlo como dice su palabra. Si la palabra de Dios te está retando, te está corrigiendo en algo, déjate corregir, déjate enderezar, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, el Señor a todo el que ama azota, a todo el que ama él disciplina. El Señor no puede dejarte de la misma manera. Él necesita usarte, Él necesita salvarte, pero para eso Él tiene que cambiarte. No puedes entrar al cielo como estabas antes. No puedes entrar al cielo con esta mente reprobada. No puedes entrar al cielo con esa mente vanidosa. No puedes entrar al
cielo con esos labios diciendo grosería. No puedes entrar al cielo con una vida desastrosa. El Señor necesita arreglarte. Él necesita cambiarte. Él necesita transformarte. No importa el dolor que eso traiga. No importa el sufrimiento que eso pueda traer. Pero el resultado será un peso de gloria. El resultado será tu salvación. El resultado será una vida eterna al lado de Jesucristo. El resultado será una vida eterna en el cielo. El resultado será pasar toda la eternidad por los siglos de los siglos con nuestro Dios y con nuestro Salvador. Entonces, mis hermanos, ¿a qué me estoy refiriendo? El cristiano verdadero ya no vive para obedecer ni complacer este mundo lleno de pecado, lleno de maldad y lleno de juicio. Estamos para complacer al que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, y ese es Dios. Tampoco ya no tenemos que vivir satisfaciendo cuanto deseo de la carne vengan, porque la carne nunca querrá hacer la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Ya Gálatas nos lo explica en Gálatas capítulo 5, el versículo 16. La carne nunca estará de acuerdo con la palabra de Dios. La carne nunca estará de acuerdo con el Espíritu Santo. Por eso necesitamos alimentar a nuestro hombre espiritual a través de la palabra, para que nuestro espíritu, nuestro hombre espiritual pueda ser mucho más fuerte que la carne, y así podamos vencer toda clase de pecado, así podamos resistir toda clase de tentación. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Cristo, y en esa nueva vida el que gobierna es Cristo, el que tiene el control es Cristo Jesús. El tercer elemento, ya estamos sobre el final, dice: el nacido de nuevo ama la Biblia, la lee y la obedece. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta era la palabra que decía el salmista David en el Salmo 119, el versículo 105. David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el Salmos 1, versículo 2, también nos dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En el Salmo 119, el versículo 10 y el 11, también continúa diciendo: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta es la parte más importante y vital. ¿Cuánta gente hay en miles de iglesias que se hacen llamar cristianos? Escúcheme bien, hermano, hay un montón de personas que se hacen llamar cristianos, que se dicen hijos de Dios, pero sencillamente no tienen nada que ver con la Biblia. Hermano, eso es imposible, eso no es verdad, eso es mentira del diablo. No puede haber cristianismo sin Biblia, no puede haber cristianismo apartado o separado de la palabra de Dios. La Biblia y Cristo no son dos cosas a la vez. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1, en el principio Él era el verbo. Esta palabra verbo en el griego original se refiere a logos. Estamos queriendo decir que en el principio Él era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Hermano, si usted se dice cristiano y rechaza la palabra de Dios, sencillamente está rechazando a Cristo. Es decir, usted no es cristiano, no lo es todavía. Necesita arrepentirse de sus pecados, necesita arrepentirse de la ignorancia. La Biblia y Cristo son uno solo, no se pueden dividir, no se pueden separar. Yo he escuchado cristianos que tienen luchas para leer la Biblia. Yo he escuchado cristianos
cristianos que tienen luchas para someterse bajo la palabra de Dios, pero todavía se hacen llamar cristianos, todavía tienen 20, 30 años en la iglesia, hacen de todo, pero no tienen relación con la palabra de Dios, no tienen unión con la palabra de Dios, sencillamente no han nacido de nuevo. De hecho, a muchos les aburre, por eso hoy muchos cultos parecen más un circo que en un lugar donde se enseña la palabra de Dios. Jesús nunca dijo que las iglesias tenían que estar llenas de tantas actividades. Hoy en día saturamos la iglesia, saturamos todo el tiempo en anuncios, haciendo esto, haciendo aquello, pero cuando viene la palabra de Dios solamente se toma 15 minutos. Bendito Dios, ¿cómo podemos enseñar la palabra de Dios en 15 minutos? Hermano, usted no se tarda ni 15 minutos para poder comer. Hay personas que para poder comer a veces se tardan media hora, una hora, y si está comiendo algo que le gusta, a veces se deleita en eso que está comiendo y puede tardar horas, pues la palabra de Dios es el mejor plato que existe. La palabra de Dios es el mejor alimento que un hombre puede tener. La palabra de Dios es el alimento espiritual y necesitamos tomar tiempo para poder comerla. Necesitamos tomar tiempo para deleitarnos en ella. Necesitamos tomar tiempo para masticarla, para digerirla, para asimilarla poco a poco. No me venga con esa mentira del diablo de que tenemos predicaciones de 5 minutos. Estos son predicaciones para el diablo. Estos son predicaciones para hombres carnales. Pero en la iglesia, en donde reina el Espíritu Santo, mi hermano, no se puede predicar la palabra de Dios en 5 minutos. No podemos seguir corriendo en las iglesias, pero eso sí, para cantar las danzas, la alabanza, todas las otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, a esas sí le damos importancia. No me estoy refiriendo que sean malos las alabanzas, no me estoy refiriendo que sean malos las danzas, no me estoy refiriendo que dar los anuncios sea malo. No me malinterprete, nada más me estoy refiriendo que necesitamos darle más espacio a la predicación de la palabra de Dios en las iglesias. Necesitamos darle más tiempo a la palabra de Dios. Necesitamos abrir más espacio para que las personas escuchen la palabra de Dios, porque nadie llegará al cielo escuchando alabanza. Nadie será salvo escuchando alabanza. Nadie será cambiado escuchando alabanza. Las personas se convertirán por la predicación de la palabra. Las personas cambiarán por la predicación de la palabra. Las personas vivirán en santidad por la predicación de la palabra. Los jóvenes vencerán la tentación por la predicación de la palabra. La familia serán fortalecidas por la predicación de la palabra. La iglesia será fortalecida por la predicación de la palabra. Hermanos, volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a la enseñanza correcta, a la enseñanza sistemática, a la enseñanza profunda de la palabra de Dios. No es malo las actividades, no es malo tener otras cosas en las iglesias, pero nada tiene que reemplazar la palabra de Dios. Nada tiene que reemplazar la palabra de Dios. La prioridad es enseñar la palabra de Dios, es hacer que la gente ame la palabra de Dios, es pedirle al Espíritu Santo que toque sus corazones para que la gente obedezca la palabra de Dios hablada en la Biblia. Pero hoy hay un gran abismo entre muchos cristianos y la Biblia. Hermanos, seré franco y sincero con usted. Si en tu vida no está abundando estas 3 cualidades que hemos estudiado, o estos 3 frutos que hemos podido ver, primeramente hablamos que el nacido de nuevo, el verdadero cristiano, no practica el pecado. No practica el pecado. Segundamente
estamos diciendo que el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, abandona este mundo, no vive para las obras de este mundo, ni tampoco vive para satisfacer los deseos de su propia carne. Hermano, estas cosas tienen que abundar en su vida. Y de último, hablábamos que el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, ama, escucha, amor, ama la Biblia, la lee, la estudia y la obedece. Esos son los verdaderos cristianos. Estos son los hijos de Dios. Aquellos hombres que están viviendo para Cristo. Hermano, tú también puedes ser uno de ellos. Abandona la religiosidad, abandona ese evangelio light que hoy se predica en muchas iglesias. Sumérgete en la palabra de Dios. Dile: Señor, abre mis ojos. Encontramos una historia impresionante en la Biblia. Un hombre llamado Job. Job pensaba que sabía todo de Dios. Job pensaba que él conocía todo lo que tenía que ver con Dios. Pero cuando Job empezó a vivir las pruebas, cuando Job empezó a vivir el proceso que Dios empezó a hacer en su vida, en Job 42, Job tuvo que reconocer: de oídas te había oído, yo había escuchado hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Hermanos, cuando conozcamos al Señor, verdaderamente, lo primero que vamos a sentir son ganas de arrepentirnos. Cuando tengas un encuentro personal con Cristo, un encuentro verdadero con Cristo, ciertamente tu vida no va a ser la misma. Si todavía estás viviendo igual que antes, si todavía estás luchando con el pecado, si todavía estás viviendo para los deleites de este mundo, si todavía ves más al mundo que a Cristo, necesitas arrepentirte. Yo te invito a que te arrepientas y dejes de engañarte y pongas un alto a esa vida de apariencia y de mentira. Puedes engañar a todos los hermanos de la iglesia, puedes engañar inclusive hasta el mismo pastor, pero no puedes engañar a Dios, no puedes engañar a Cristo. La Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hermano, es hora de un verdadero arrepentimiento. Es hora de abandonar ese cristianismo sin Cristo. Es hora de abandonar ese cristianismo sin Biblia. Y es hora de arrepentirnos. Es hora de rendir nuestra vida a Cristo. Es hora de decirle: Señor, soy tan débil, Señor, soy tan limitado, Señor, estoy tan perdido que necesito de ti. Ayúdame, levántame, transfórmame. Y yo te invito, mi hermano, a que puedas sumergirte en la palabra de Dios. Es hora de producir fruto de un verdadero arrepentimiento. Es hora de empezar a caminar en esa nueva vida. El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es hora de dejar que todo pase. Es hora de nacer de nuevo. Es hora de abandonar la vieja vida y sumergirte en la nueva vida que te quiere dar Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, necesitamos tomar una decisión definitiva. No podemos seguir jugando, Padre, al cristianito. No podemos seguir jugando, Señor, al cristianismo sin Cristo. Ciertamente, Padre, cada día tu venida está más cerca. Señor, cada día las señales se van cumpliendo, los prodigios, Señor, todo está listo, Padre, para que tú vengas por tu iglesia. Pero, Señor, tú no vienes a buscar una iglesia religiosa. Tú no vienes a buscar una iglesia distraída. Tú no vienes a buscar una iglesia despreocupada. Tú no vienes a buscar una iglesia llena de pecado. Tú no vienes a buscar una iglesia hipócrita. Tú vienes a buscar una iglesia santa, una iglesia
pura, una iglesia sin manchas. Y cuando nos referimos a iglesia, no nos estamos refiriendo a una denominación, no nos estamos refiriendo a las 4 paredes, no nos estamos refiriendo a un lugar específico, nos estamos refiriendo a los verdaderos cristianos, nos estamos refiriendo a aquellos que han nacido de nuevo, nos estamos refiriendo a aquellos que han abandonado la vida de pecado, nos estamos refiriendo a aquellos que han abandonado las obras pecaminosas de este mundo, nos estamos refiriendo a aquellos que han negado aún sus propias vidas por amor a ti, nos estamos refiriendo por aquellos que aman, que leen, que estudian y que obedecen la Biblia. Señor, te pido, Padre, permito, Dios, que esta palabra pueda servir para que podamos ver de dónde hemos caído, a qué nivel hemos caído. Hay algunos, Señor, que está a punto de caer en este evangelio frío, en este evangelio light que hoy se predican en muchas iglesias. Señor, permita que se arrepienta y vuelva al verdadero evangelio. Señor, hay algunos que ya han caído en el nivel de hipocresía, Señor. Cada día profesan con sus labios que son cristianos, pero sus vidas demuestran todo lo contrario. Señor, ten misericordia de ellos y permíteles que se arrepientan. Señor, te pido por tus hijos, Padre. Señor, guárdanos en santidad, guárdanos en tu palabra. Señor, necesitamos conectar la cristiandad con la palabra de Dios. Necesitamos conectar nuestra vida a tu palabra, porque sin tu palabra no tenemos luz. Sin tu palabra no tenemos guía. Tu palabra es nuestra lámpara, tu palabra es nuestra lumbrera, tu palabra, Señor, es lo que necesitamos para ser verdaderos cristianos en esta tierra. Tu palabra es lo que necesitamos para dar testimonio. Señor, derrama gracia sobre gracia, perdona nuestros pecados, permítenos arrepentirnos, Señor, genuinamente y poder cambiar de curso y empezar a buscarte con todas las ganas del mundo, empezar a buscarte con todo el deseo del mundo, vivir solamente para ti y aún si es necesario morir para ti. Señor, tu iglesia te espera, tu iglesia se prepara para el gran encuentro, porque nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, nuestro mayor objetivo es esperar tu venida, Señor. Queremos estar contigo, queremos vivir contigo, queremos sencillamente ir por toda la eternidad a tus brazos, Señor. Padre, te amamos porque eres bueno y eres misericordioso. Gracias por Jesucristo, quien vino a morir por nuestros pecados. Y ahora, Señor, tenemos la palabra tuya en nuestras manos. Tenemos la palabra de Dios, que es la que nos va a ayudar a mantenernos en santidad en esta tierra, Señor. Así como Enoc caminó contigo 325 años, así también permítenos caminar contigo hasta que nos vengas a buscar. Amén y amén.